Hola chavales, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar de la PAU, de la Prueba de Acceso a la Universidad, la antigua EBAU, la selectividad de toda la vida en la materia evidentemente de lengua castellana y literatura y especialmente enfocada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, porque como ya sabéis, al estar transferidas las competencias de educación a las diferentes comunidades autónomas, pues la PAU varía de unas regiones a otras. En ocasiones las diferencias no son demasiado acusadas, pero aún así hay algunas distinciones de unas a otras. Nos vamos a centrar en la de Castilla y León y vamos a ver la estructura de esta Prueba de Acceso a la Universidad, ya que el año pasado, el curso pasado, a raíz de la LOMLOE y de esta supuesta tendencia hacia lo competencial, varió bastante respecto a la de otros años. Ya sabéis que antes había dos opciones, opción A y opción B, luego estuvo el llamado modelo COVID con una mayor optatividad y finalmente tenemos el modelo que se inauguró el curso pasado. Bien, en la Prueba de Acceso a la Universidad de la asignatura de lengua castellana seguís teniendo tres apartados o tres bloques. El primer apartado o el primer bloque es el de comentario lingüístico de texto. Ya sabéis que en Castilla y León siempre se ha tratado un texto periodístico de género opinión, bien una columna, bien un editorial, por tanto un texto expositivo argumentativo y parece ser que seguirá siendo así. Bien, en la primera pregunta, antes ya sabéis que os pedían hacer un resumen, tema, tesis, argumentos, mecanismos de cohesión léxica y gramatical y comentario crítico o opinión personal. Bueno, pues actualmente más o menos os siguen pidiendo lo mismo, aunque a lo mejor ha cambiado el orden o la valoración o puntuación de cada una de las preguntas. En la primera pregunta os siguen pidiendo que realicéis un resumen, es decir, un texto breve, conciso, en el que aparezcan las ideas principales de esa columna o de ese editorial. También que indiquéis el tema, ¿no? Una especie de título de 5 a 7 palabras, mejor sin verbo, que condense el asunto de lo que trata el tema, y la tesis, es decir, la conclusión a la que quiere llegar el autor, su estructura, si es deductiva, inductiva, encuadrado circular, reiterativa, o reformularla, a veces estará explícita, otras veces implícita, y finalmente también os piden que indiquéis las ideas principales. Esto es un poco ridículo, cuando menos redundante, porque ya al realizar el resumen estáis un poco condensando cuáles son las ideas principales, pero en cualquier caso que las enumeréis. En la segunda pregunta tenéis que hacer el comentario crítico u opinión personal, donde intentan valorar vuestra madurez, el espíritu crítico que tenéis a la hora de enjuiciar un texto, si estáis de acuerdo o no con la tesis que expone y que lo argumentéis de la mejor manera posible. Y después, precisamente hablando de argumentos, os piden también que señaléis un argumento. Antes en pruebas o en exámenes de años anteriores os pedían más argumentos, 3 o más, ahora simplemente os piden que indiquéis uno, pero tenéis que justificar su uso en el texto, es decir, cómo se vale el autor o el editorial de ese argumento para defender su tesis o bien para refutar aquellas otras ideas que rechacen. Bien, entonces tenéis que señalar el argumento, bien sea de autoridad, estadístico, de ejemplificación, experiencial o experiencia personal, de causa-efecto, de comparación o analógico, pero señalando cómo se vale de ese argumento para bien defender su tesis o rechazar aquellas ideas o aquellas otras conclusiones o tesis que intente refutar. Bien, y luego finalmente tenéis los mecanismos de cohesión léxica y gramatical. Ya sabéis que hay mecanismos de cohesión que son del ámbito léxico-semánticos, y ahí tenéis las relaciones semánticas de la lengua, sinonimia, antonimia, relaciones de hiperonimia o hiponimia, tenéis expresiones correferentes, campos semánticos o campos asociativos. Luego también tenéis mecanismos de cohesión gramatical, están las de Ixis, están las anáforas, las catáforas o los mecanismos pragmáticos, como por ejemplo los conectores o marcadores discursivos. Pero antes, en exámenes anteriores, teníais que señalar vosotros esos mecanismos que encontraréis en el texto. Podíais escoger aquellos que quisierais siempre que aparecieran en el texto y que los indicaréis. Ahora os van a dar los diferentes fragmentos con esos mecanismos de cohesión léxica o gramatical y tenéis que señalar o indicar de qué tipo son. Eso en cuanto al primer apartado bloque, que es el de comentario lingüístico de texto. Luego tenéis el segundo bloque o apartado, que es el de cuestiones de lengua, el de reflexión lingüística, y seguís teniendo un análisis sintáctico tradicional, solo que ahora en vez de hacer el análisis completo, os piden que analicéis un fragmento. Esto puede parecer más fácil, pero si lo tenéis bien, es correcto, perfecto, pero si no, pues probablemente esa pregunta no os valga nada. Antes, cuando teníais que hacer el análisis completo, a lo mejor teníais algún error en una parte de ese análisis, pero otras cuestiones las teníais bien. Bien, pues ahora os ponen ese fragmento. De momento en Castilla y León parece que no se van a hacer ejercicios de pares mínimos o análisis inverso, pero sí que conviene que os vayáis familiarizando con ellos, porque en otras comunidades autónomas se lleva trabajando con ellos bastante tiempo, e incluso este curso en otras comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, ya se han introducido, ¿no? El análisis inverso es que no tenéis que analizar una oración que os dan, sino que os dicen los elementos que tienen que aparecer y vosotros mismos tenéis que construir esa oración, ¿no? Por ejemplo, os dicen que elaboréis una oración en la que aparezca pues una subordinada sustantiva de complemento directo, un complemento de régimen y un adjetivo relacional, ¿no? Entonces tenéis que decir, por ejemplo, pues quiero que, y ahí empezaría una subordinada sustantiva de complemento directo, el congreso verse sobre, ahí empezaría un complemento de régimen, la salud mental, y ahí tendríais en mental el adjetivo relacional, ¿no? O los pares mínimos, que es un ejercicio muy interesante, es muy enriquecedor, porque invita a la reflexión, invita al razonamiento, pero sí que requiere de una gran capacidad de abstracción, y si no se ha trabajado con ellos, como en Castilla y León, que apenas se ha trabajado con ellos, pues puede ser complicado, ¿no? A veces se trata de ambigüedades estructurales, otras veces son dos secuencias y una de ellas es agramatical.
Entonces, pues bueno, por ejemplo, os pueden poner felizmente todo acabó, o todo acabó felizmente, ¿no? Por un lado, en el primer caso, que estaría separado por coma, tendríamos un elemento extrarracional, componente suprarracional o periférico. En este caso concreto sería lo que Emilia Larcos o Salvador Gutiérrez Ordóñez llamaban atributos oracionales o atributos de modalidad, frente al segundo caso, donde tendríamos un circunstancial, un aditamento que diría Larcos o adjunto que dice actualmente la Real Academia Española. Pero también nos pueden poner, a lo mejor, pues tiene los juguetes nuevos, ¿no? Y puede haber cierta ambigüedad estructural, porque nuevos puede ser un sintagma adjetival que complemente al núcleo de juguetes, un complemento del nombre, o puede ser un complemento predicativo, ¿no? Tiene los juguetes nuevos, los tiene nuevos, en vez de los tiene viejos o los tiene estropeados. O también nos pueden poner, por ejemplo, la bayeta limpia. Limpia puede ser sintagma adjetival que complementa a bayeta, complemento del nombre, o puede ser la tercera persona del singular, el presente indicativo del verbo limpiar, ¿no? La bayeta limpia y no ensucia, la bayeta limpia los cristales que da gusto, ¿no? O, por ejemplo, os pueden poner, porque es gramatical, decir que habrá un congreso de mental salud y no en vez de salud mental, ¿no? Se trata de un adjetivo relacional, es un tipo de, no admite gradación, y esos adjetivos nunca pueden ir antepuestos al sustantivo. Esto implica razonamiento, argumentación, es muy enriquecedor, pero es complicado si no se ha trabajado con ellos. Parece que de momento en Castilla y León no se van a introducir. Y luego el otro apartado es el de morfología o semántica, y aquí es donde está esta innovación, ¿no? Antes simplemente era morfología y ahora también os van a dar la opción de que escojáis semántica. En el caso de morfología sigue siendo la identificación, clasificación y división en constituyentes, es decir, que indiquéis la categoría gramatical a la que pertenece la palabra, las antiguas partes de la oración, si es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un adverbio, la clasificación, que digáis todo lo que sepáis de ello, por ejemplo, en un verbo podéis decir persona, número, tiempo, modo, aspecto, incluso hasta conjugación, y luego la división en constituyentes, indicando el lexema, los morfomas derivativos, prefijos o sufijos si los tiene, los morfemos flexivos o antiguamente también llamados desinenciales en el caso de los verbos. Pero, como os digo, también podéis optar por la parte de semántica, que en este caso es la definición de palabras, aportando todos los sinónimos que podáis sobre ese término o vocablo. Podéis optar por una u otra, según también lo que hayáis ido trabajando en clase. Y finalmente, el último bloque o apartado, que es el de literatura o reflexión literaria. Antes os ponían un tema y teníais que exponer todo lo que supierais sobre él, por ejemplo, modernismo y generación del 98, Rubén Darío y Antonio Machado, ¿no? Y todo lo que supierais. Ahora os van a poner dos fragmentos, vais a tener que escoger uno y vais a tener que indicar el tema de esa obra, de ese fragmento, la estructura, y luego en la otra cuestión tenéis que indicar las características formales del texto vinculándolas al estilo del autor y del movimiento o corriente literaria a la que pertenece, ¿de acuerdo? En el caso de las obras que vais a tener que leer, el curso pasado hubo bastante polémica porque pusieron 16, mientras que en otras comunidades autónomas había solo 4, finalmente se redujeron a 8 y entonces pues tendréis que familiarizaros con las obras de Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, Los Pazos de Ulloa, de Miguel de Unamuno con Niebla, de Antonio Machado con Campos de Castilla. También Luces de Bohemia de Valle Inclán, Arias Tristes de Juan Ramón Jiménez, Yerma de Federico García Lorca, El tremendismo de Cela con la familia de Pascual Duarte o la entrañable obra El camino de Miguel Delibes Setién. Y estos serían los tres apartados o los tres bloques y la estructura de la PAU en la asignatura de lengua castellana enfocada a la comunidad autónoma de Castilla y León. Las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior en la asignatura de lengua castellana, aunque tienen algunas diferencias, a veces no haya literatura, pero bueno, otros apartados son bastante similares, así que si algunos os las estáis preparando y también tenéis alguna duda, pues no dudéis en contactar conmigo por si os puedo echar una mano, ¿de acuerdo? Espero que este vídeo, como siempre, os haya resultado muy interesante y nos vemos en el siguiente. Mucho ánimo y mucha suerte.